claro, ¿no? Bueno, bueno, bueno.
ese momento no tienes que venir, no tienes que venir porque sí. No, a la décima vez de que me dices, Nacho, no dejas de imagina que no sé qué vamos a... Yo quería el abrigo e irme, Buenos días. Van a comenzar ya las 17ª jornadas de fotografía, edición y diseño. A veces el que el decano no pueda acudir a un sitio, pues hasta es una suerte para los que somos los vicedecanos y actuamos en representación. ¿Por qué? Porque es un placer para mí poder estar aquí y presentaros estas jornadas que son las que mayor tradición tienen dentro de nuestra facultad. Unas jornadas que han destacado y espero que destacarán por traer a profesionales de primerísima línea dentro del campo de personas dedicadas a la tecnología. Tecnología que, por otro lado, ha sido una de las preocupaciones principales de la universidad. Ya se creó en 1997 un CTM donde trabajaron profesionales de primerísima fila, como por ejemplo el ponente que tenemos aquí hoy, Pablo Ramírez, porque era el deseo de esta universidad estar siempre a la vanguardia en lo que es tecnología. Vanguardia que ha seguido con un título propio en Nuevas Tecnologías o Tecnología y Nuevos Medios. Vanguardia que ha seguido siendo los pioneros en sacar un grado en comunicación digital, el primero en la Universidad Española. Y estas jornadas no son más que un reflejo de esa tendencia. Tengo que agradecer, y es de justicia agradecer a las personas que año tras año, tanto de fotografía como de gráfica, como de nuevas tecnologías, trabajan, porque para nosotros es un placer, nos gusta que se nos represente de esta manera y que sea la forma como lleguemos. Gracias a vosotros por estar aquí, a todos los que habéis venido. Estoy segura de que vais a aprovechar muchísimo y estos 2 días van a ser para vosotros importantes en cuanto a lo que vais a recibir. Algunos se ha perdido en estos momentos alguna clase de lengua, la han cambiado, no lloréis por eso, que estáis aquí y Pablo, la conferencia de Pablo va a ser muchísimo más interesante. Y por supuesto divertida, sí, no cabe ninguna duda. Una vez más, voy a dar primero paso a nuestro compañero Daniel Caballo, que quiere hacer, aunque ya está en el programa reflejado, pero quiere hablar sobre un ponente que no va a poder estar aquí. Daniel, cuando quieras. Bueno, pues era para comentaros el cambio que, como decía Amalia, que ha habido en el programa. Lo tenéis ya en el programa impreso porque, como lo hemos sabido un poco a tiempo, ayer, me llevo desde el sábado, bueno, no es Daniel Ochoa de Olza quien finalmente estará con nosotros el viernes en la segunda ponencia, después de Rosa Muñoz. Será Andrés Ballesteros, fotógrafo de la agencia EFE, fotógrafo de agencia también, con lo cual pues la ponencia hemos querido orientar a lo mismo, a qué es ser fotógrafo de agencia para bueno, mostrar la polivalencia
hay que tener. Y bueno, Dani pues le ha fastidiado muchísimo, la verdad, pero bueno, ha tenido que viajar a Kiev. Su jefe, el jefe de Associated Press para España y Portugal, está en Kiev y le ha reclamado. Bueno, pues ya sabéis cómo está la situación internacional allí, en Crimea, y mientras más fotógrafos cubriendo los actos, mejor. Entonces, pues bueno, desgraciadamente no ha podido estar, pero yo le he pedido que se comprometa para que el año que viene nos muestre el trabajo que ya tiene y el que realice en estos días. Así que esperemos que el año que viene contemos con él, pero bueno, con Andrés Ballesteros nos lo vamos a pasar muy bien. Es el que está haciendo Casa Real ahora para EFE, y una experiencia muy dilatada, y bueno, mañana le conoceremos y veremos su trabajo. Pues muchas gracias, Daniel. Y ahora sí, ya van a empezar las jornadas y en nombre del decano quedan inauguradas las 17ª jornadas de fotografía, edición y diseño. Tiene la palabra ya el profesor Antonio Peñuela, que va a presentar al ponente. Buenos días a todos por venir aquí. Estas jornadas se hacen para... Sí, es que nos hemos dejado hablar. Estas jornadas se hacen para vosotros. También nosotros las disfrutamos, lógicamente, pero están pensadas para vosotros. Llevamos ya 17 años haciendo estas jornadas. Creo que son las más antiguas y con mayor continuidad en el tiempo. Y el ponente que tenemos hoy, como ha comentado la vicedecana Amalia, es Pablo Ramírez. Él es de la casa, puesto que comenzó aquí a estudiar Derecho hace ya unos cuantos años. No lo estudiaba muy Derecho, sino más bien torcido, porque se pasaba las clases dibujando. Es el normalmente típico compañero que en las clases pues está haciendo caricaturas de los profesores, y a veces es la parte más divertida de las clases, ¿no? Él siempre tuvo una gran vocación por el tema de dibujar, hacer cómic, y eso le sirvió para dejar el Derecho de lado y entrar a trabajar en el grupo Recoletos, en el diario Marca, donde fue jefe de infografía de todo el grupo Recoletos hasta el año 2007, trabajando para publicaciones como Marca, Gaceta Universitaria y el diario Expansión. En el 2007, con la absorción, más que fusión, del grupo Recoletos por parte de Unidad Editorial, El Mundo, Pablo deja la actividad periodística diaria y ficha por una consultora americana, Explain, que se dedica a temas de comunicación visual, donde está trabajando hasta el año 2009, que decide montar su propia consultora Sin Palabras, que es como se llama la consultora. Y desde el año 2009 viene desarrollando trabajo de consultoría, de formación. Él está dando temas de formación y conferencias, tanto en universidades españolas. Viaja también bastante fuera, en Ucrania ha estado en varias ocasiones. Parece que ahora el que no está en Ucrania pues no existe, ¿no? Y está trabajando para clientes importantes como pueden ser el grupo Acciona, BBVA, Pricewaterhouse, etc. Él nos va a hacer ahora una conferencia abarcando algo más de lo que ha sido su trabajo inicial de las primeras décadas. Se ha pasado a lo que es una representación de datos, que era la infografía, a una comunicación, una comprensión mucho más global de procesos abstractos, que es a lo que se está dedicando ahora. Como a quien habéis venido a escuchar, y para eso se le invita y se le paga, un poco, pero se le paga, es a Pablo y no a mí, pues os dejo con él, ¿vale? Pablo.
Lo que sí que necesitaré es el micrófono en mano, por favor. Muchas gracias primero Antonio por la fantástica presentación que me ha hecho. Se nota, si quieres, o siéntate mejor porque así vas a verlo mejor. Siéntate abajo ahí, con el público. Bueno, sí, apagamos la luz. Yo voy a ponerme cómodo. Me voy a quitar la chaqueta, que es un poco formal, me vais a permitir, ¿verdad? Os aseguro que solo es la chaqueta, no me quito nada más. Bueno, una de las cosas que es importante es la única pauta que os voy a dar para este rato que os voy a intentar contar cosas que os llamen la atención y que sobre todo pues que podáis aprender algo diferente y que os entretengan. Pero lo que es importante, y es la única norma que hay, es que me riáis los chistes. Yo suelto muchos chistes, son la mayoría bastante malos, pero lo que quiero es que estéis relajados. Es pensar que es la primera hora de la mañana y ahora viene un tío de casi 132 kilos, eso es un dato, como sabéis, ahí va la presentación del dato a la sabiduría, y os va a soltar entre comillas, una chapa de casi una hora. Entonces, por eso yo suelo contar siempre chistes, que os digo que, como os he dicho, suelen ser a veces bastante malos, pero bueno, algunos reiréis. Vale, voy a retirar las sillas porque si no, no se va a ver. A ver, perdonad. Bueno, ya estamos. Como habéis visto en el programa, el título de la conferencia va del dato, o sea, el título de la conferencia es del dato a la sabiduría. Y hay un subtítulo que dice dibujar para descubrir, entender y comunicar. El subtítulo es una experiencia que yo he ganado desde el año 2007, como contaba Antonio, que me incorporo a la empresa a Explain, en la que soy director de Client Service, del área de Client Service. Y descubro, trabajando con Dave Bray, que es uno de los grandes gurús del visual thinking o pensamiento visual, que verdaderamente todo el trabajo que había estado haciendo durante años en la época de Recoletos, dibujando o visualizando información, haciendo infografía, no era solo una herramienta como una herramienta de expresión, sino que cuando dibujamos las cosas, nuestro cerebro lo que hace es se pone a trabajar y empieza a simplificar, a estructurar y a ordenar la información. Incluso te ayuda a descubrir cosas nuevas. Bueno, sobre esa línea va a ir un poco la charla de hoy. Básicamente, nosotros nos dedicamos a visualizar información, ¿vale? Y una de las cosas que hacemos es visualizamos cifras y números. Este sería el clásico trabajo que hace un infografista, ¿verdad? Todos conocéis este tipo de gráficos que aparecen en los diarios. En este caso, estos son unos ejemplos de gráficos que se utilizaron para el manual de estilo para el Grupo Vocento, con el que tuve la extraordinaria suerte de trabajar. Bueno, como veis, lo que estamos es representando informaciones estadísticas de una forma visual para que se entiendan mejor, ¿vale? Aquí os pongo otro ejemplo de uno de los grandes gurús de la infografía que va a aparecer en esta charla, y es una de las personas que admiro profesionalmente y luego puedo presumir de tener una relación amistosa con él, que es Nigel Holmes, que os recomiendo que cualquier tipo de libro o cualquier tipo de artículo o de infografía que os encontréis de él, que la leáis o que la visualicéis, por decirlo de alguna manera, que naveguéis en sus gráficos. Son muy divertidos, es un hombre que tiene un sentido del humor fantástico
y además tiene una habilidad increíble para mostrar información. Aquí, como veis, él está explicando que la economía es estúpida. Este tipo de gráficos que veis aquí, con gráficos de fiebres o de líneas, como llamamos, estamos todos acostumbrados a ver, ¿vale? Y lo que están haciendo es representando información. A continuación, os voy a poner un vídeo de un gráfico, luego sale una pregunta, de Nigel Holmes, para que veáis también otra manera de visualizar información compleja. No suena, eso es buena señal. Vamos a ver. Perdón, es verdad. De verdad que antes, cuando se proyectaban las charlas con un carrito, no pasaba absolutamente nada, y las diapositivas, ahora cada vez es peor. Es que hay una interferencia, lo que estáis oyendo es parte de un vídeo que va luego, pero bueno, esperad, perdonad. Estáis intrigados qué será, ¿verdad? Pues luego cuando lo veáis vais a decir, pues es verdad. Ya está, solucionado. Bueno, volvamos acá. A ver si ahora... Definitions. The surplus is what's left over of the government's income when all the bills have been paid for the year. This year, the amount is $115 billion. But up until a short while ago, the government spent more money than it had taken in as income. So there was a deficit. So to be able to pay its bills in those years, the government borrowed money. The national debt is the accumulation of government borrowing over the years. This amount is currently $5.7 trillion. And like you and I, the government has to pay interest on its debt. This year, the interest payments alone are $215 billion. And that's a lot of money. Now, we'll try to show you the relative size of the surplus at $115 billion compared to the national debt at $5.7 trillion. We're going to make a stack of $100 bills, lay directly one on top of another, and see how tall the stack is when there's $115 billion in it. Then we'll see how tall the stack is when it's worth $5.7 trillion. Each bill is 0.004 of an inch thick. Pretty thin. As the stack rises, we reach $1 million surprisingly soon, at 3 feet 4 inches. Continuing upwards, the amount of money in the stack of $100 bills has increased to $375 million by the time it's reached the top of the Empire State Building. So it takes just over 2.5 Empire State Buildings for the stack to get to $1 billion. At the top of Mount Everest, 5.5 miles, the pile is worth $8 billion. The stack needs to go up to the height of 14 Mount Everests to reach the US surplus. So here's the first of the two numbers that we're comparing. We're representing it by a stack of $100 bills that's 72 miles high. This reaches up to the altitude at which meteors are active, and that seems like a pretty big number. But now, let's look at the stack of bills that represents the national debt.
It races past the Empire State Buildings, the Everests and meteors, and before leaving the Earth's atmosphere, it passes the $1 trillion mark. The stack continues up into space. And when it reaches 3,598 miles, it finally equals the $5.7 trillion of the US national debt. And that's a number so big that if some earthbound 5.7 trillionaire were to spend it at the rate of $1 every second, it would take him and his succeeding 4,500 generations 130 millenniums to get through it all. No sé cómo, o sea, tenéis que pensar un poco que este vídeo está realizado en el año 2000 y las narrativas en aquel momento eran mucho más lentas, se trabajaba de otra manera este tipo de vídeos y a lo mejor ahora a vosotros os llama la atención que, pues porque el ritmo es un poco más lento. Pero yo creo que es un fantástico ejemplo de cómo visualizar una información compleja como es la deuda del Estado americano. Bueno, este es otro ejemplo que os pongo de gráficos. Pues esta es una diapositiva de la revista Good Magazine, que os la recomiendo porque es fantástica. Además tiene una versión en internet en la que podéis ver las diapositivas. Ellos les llaman, tiene un apartado que se llama Infographics. Y es una revista muy pequeña, muy elitista. En Estados Unidos creo que se publican 25.000 ejemplares. No estoy muy seguro de esa cifra, creo que son 25.000 ejemplares en papel, pero la mayor repercusión que tiene la tiene en la versión online o en la versión en internet. La dirección es good.is, o sea, GOOD.is. por si queréis visitarla. Entonces aparecen gráficos como estos. Y en este caso está hablando de un tema que son tan dramático como son las guerras que existen en el mundo o los genocidios que ha habido en el mundo. Y fijaros que lo que hacen pues lo hacen de una manera que al principio es una forma atractiva, pero verdaderamente cuando lo vemos nos produce un poco de escalofrío. Es decir, bueno, de la cantidad de sangre que se ha derramado en los conflictos que ha habido en el mundo. Este es un ejemplo que realicé para la revista Actualidad Económica en la que trabajaba en la época de Recoletos, en la que me pedían que representara los gráficos, o sea, los datos de Cortefiel, me parece que era de Cortefiel exactamente, sí, y explicar cómo estaba creciendo Cortefiel. Y dije, bueno, pues vamos a hacer un nuevo intento de unos gráficos que pueden ser, a lo mejor, un poco más complejos, pero sí muy atractivos y que ayuden a levantar la página, que ayuden a los diseñadores a tener un recurso más para que esa página no sea tan plana, pero lo vamos a hacer de verdad. Entonces, ¿qué hice? Planteé el gráfico sobre una cartulina, cosí, como veis, los hilos de las gráficas, están cosidos, y todos los objetos que veis pertenecen al costurero de mi casa, ¿vale? E incluso la camisa que veis a la derecha es una camisa de cuadros azules, es porque yo siempre llevo camisas de cuadros azules. Hoy la llevo roja para llevar la contraria, pero bueno, ese era el primer chiste. Entonces, quiero deciros, luego cuando montamos eso sobre la cartulina, trabajamos con el fotógrafo de Actualidad Económica, que hizo la fotografía y se publicó la fotografía tal como estaba,
Apoyándonos nada más, los únicos cambios que hay son los textos. Los textos están montados posteriormente sobre el gráfico. Pero bueno, era un reto, no sé si lo volvería a hacer, pero en aquel caso me divertí mucho cosiendo los gráficos, pero bueno. Cuando representamos datos datos, por ejemplo, pues ahora diríamos aburridos, de las elecciones, de los resultados de unas elecciones, los representamos gráficamente. ¿Para qué? Para que se entiendan. Nadie concibe ahora mismo que haya unas elecciones en un país, o sea, en el país, en una comunidad autónoma, o pues yo qué sé, en el ayuntamiento de nuestra propia ciudad, y no tengamos una representación como esta, de los resultados que obtiene cada uno de los partidos. O sea, que es algo que es más que habitual. Comparamos las cosas para que verdaderamente podamos descubrir cuáles son, o sea, para que verdaderamente entendamos esas magnitudes, qué magnitudes de lo que estamos hablando. Aquí os voy a poner un ejemplo de un gráfico fantástico de otro de mis infografistas favoritos. Antonio lo sabe, porque tengo pasión por él. Y además tengo la suerte de tener 2 bocetos colgados en la entrada de mi casa. Pese a la oposición de mi mujer, he conseguido que estén 2 gráficos colgados en la puerta de casa. Segundo chiste. Entonces, este gráfico lo que hace es compara el tamaño de cada uno de los globos, de famosos globos aerostáticos, como el de Virgin, el de United, etcétera, etcétera. De esta manera podemos saber cuál es la magnitud o cuál es el tamaño de cada uno de ellos. Airbus lanza un nuevo avión y en el diario ¿Qué? Se les ocurre que la forma más efectiva de mostrarlo es meter el Airbus dentro del Bernabéu. Y todo el mundo, pues más o menos puede entender el tamaño que tiene ese avión, esa nave. Bueno, aquí tenéis 2 personas que trabajaron en aquel momento en el diario ¿Qué? Si queremos comparar el consumo de agua, esto es otro de los gráficos de Good Magazine, lo mostramos de esta forma y nos descubrimos que realmente quien más consume el agua es hacer 1 kilo de carne, más que tirar de la... Se consumen muchos más litros para tener 1 kilo de carne o no sé si será una libra de carne, y que pues, por ejemplo, que tirando de la cadena, del retrete o llenando una bañera. Pero fijaros, es increíble el consumo. Así podemos entender verdaderamente cuáles de las acciones o de los productos son los que más agua consumen o los que menos consumen. A mí me sorprendió el tema de la carne, lo desconocía totalmente. Bueno, y para que entendamos cómo son, las enseñamos tal como son, ¿vale? Esas magnitudes o esos datos. Yo no sé si os acordáis, ¿sabéis qué es esto, verdad? ¿Alguien lo sabe? ¿Os acordáis de los mineros en Chile? Bueno, pues este es un gráfico tan sencillo que hizo el periódico de Cataluña. Lo hizo también otro diario, me parece que fue La Tercera en Chile. Y bueno, nosotros en Recoletos utilizábamos este recurso marca sobre todo, este recurso con bastante frecuencia, que es utilizar el propio papel para explicar las cosas. O sea, nosotros, el periódico cuenta unas cosas y además nos sirve como soporte. En este caso lo que hicieron en el periódico de Cataluña es, como sabíais, que los iban a rescatar en una cápsula y que era una cápsula estrecha. Entonces lo que propusieron era pintar esa cápsula, el diámetro de esa cápsula, sobre el periódico para que la gente viera realmente cuál era la magnitud, o sea, cuál era el tamaño de esa cápsula. A mí me contaba Jordi Català que era curioso el día que salió este gráfico publicado, porque en la redacción del periódico la gente tiraba el periódico al suelo y se ponía para ver si cabía o no cabía. Pero bueno, es una manera de contar, de representar información o representar datos de una forma efectiva. Aquí tenemos otro ejemplo, pero es al contrario. Este es un clásico ejemplo de infografía que yo no sé si
O sea, yo creo que todas las personas que nos dedicamos un poco a la docencia en este tema tendríamos que tenerlo como uno de nuestros clásicos, que es el gráfico de Soros. Soros es un magnate, me parece que es húngaro. Vale, pues es un magnate húngaro que bueno, ahora o en aquel momento tenía una gran cantidad de tierras en Argentina y había hecho la compra de una finca y cómo lo quiso representar todas las tierras que tenía este señor. Pues decidió pintar lo que es la imagen de la capital federal de Argentina. Hola, ahora. La capital federal de Buenos Aires. Y no sé si... Aquí hay poltergeist. Bueno, ahora bien, perfecto. Esto es un poco Whopper, patatas, ¿sí o no? Bueno, exacto. Bueno, como os decía, estábamos con la mancha roja que representa la capital federal de Buenos Aires. Esto es como si pintáramos nosotros la silueta de Madrid, pues todo el mundo de la Comunidad de Madrid, todo el mundo reconocemos esa silueta. Y entonces está puesta a un tamaño que va en relación al resto de la página, que el resto de la página es todas las tierras que tiene este señor en Argentina. Si os dais cuenta, la comparación visual es increíble. A ver, ¿cómo lo hago yo ahora para pasar la diapositiva? Este es más complicado. Bueno. Hagamos lo mismo, hacemos lo mismo. Todos tenemos una visión de África o una percepción de África que es falsa. África es enorme, enorme. Puede ser, yo no sé, no tengo idea, pero yo creo que debe ser, si no es el segundo, el tercer continente más grande de los que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace este gráfico? Representa el mapa de África apoyándose en diferentes superficies o áreas de otros países. ¿Veis, por ejemplo, España? Fijaros, la gente tenemos una idea de Marruecos que es como más pequeñita y, bueno, y el Sáhara. Pero fijaros, por ejemplo, toda la parte centroafricana que es toda China. Es un fantástico ejemplo. O, por ejemplo, que el Reino Unido es igual que Mozambique. Ya está, perfecto. Bueno, ahora sí bien. ¿Se oye? Sí. Otro de los ejemplos, este es un gráfico también un clásico, es la representación de todo el espacio que recorrieron. Bueno, esto suena fatal. ¿Sí? Bueno, a ver, que me tengo que centrar un poco. Bueno, representa todo el recorrido que hicieron los tripulantes del Apolo 11 en la Luna en el año 1969 y lo que hace, para que se entienda, lo proyecta sobre un campo de fútbol. Entonces, si os fijáis, aquel gran paso de la humanidad realmente fue pues un pequeño paso en una área muy pequeña, recorrer una área muy pequeña. Bueno, hacemos que lo invisible se vuelva visible. Este es otro ejemplo. ¿Veis aquí alguien? ¿Identificáis dónde está el gráfico? ¿Alguien identifica dónde está el gráfico? A ver, ¿alguien ha levantado por ahí la mano? Dices en la parte de abajo, el punto ese negro, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, este es un gráfico del New York Times que explica, después del descubrimiento de un nuevo microbio, quiere explicar cuál es el tamaño de ese microbio. Y entonces, ¿qué hace?
dice que ese trozo del círculo, esa sección del círculo, representa a lo que sería un punto en el texto, en el que está escrito en la nota. Y luego veis que hay un pequeño punto blanco y diría, ese es el tamaño del nuevo microbio. La representación, o sea, la comparación es fantástica. Bueno, hacemos que lo visible se vuelva comprensible. Y ahora vamos a intentar animarnos un poco. No es que tenga acciones con Shakira ni nada, ni venda DVDs, luego no os voy a vender el DVD de Shakira, pero bueno. Os voy a poner un ejemplo que creo que es fantástico y para mí ha sido las mejores representaciones que he visto del tema tan complejo como un concierto. En este caso os voy a hablar del concierto de Shakira en Barcelona en el año 2011. La gira, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero es algo así antes de que caiga el sol, o bueno, si hay alguien que es aficionado a Shakira sabrá exactamente cuál es el nombre. Y entonces, un periódico como La Vanguardia, que en ese momento y actualmente tiene un fantástico equipo de infografía dirigido por Jaime Serra, nos dio una muestra más de cómo contar historias utilizando lenguaje visual. Habitualmente cuando vamos a un concierto, no sé si os ha pasado, que luego leemos las crónicas que aparecen al día siguiente o ese mismo día en internet y el crítico, pues parece que ha estado, si te gusta mucho el grupo, normalmente piensas, el crítico no ha estado en este concierto, ha estado en otro, ha debido estar en el concierto de David Bisbal y yo estaba en el de Van Morrison, porque el concierto es completamente distinto que me está describiendo. Y normalmente, antiguamente, se les dedicaba una gran página, una página entera en los periódicos. Pero bueno, ahora tal como están las cosas en la prensa escrita, pues se les dedica menos tiempo. Pues La Vanguardia lo solucionó de esta manera. Fijaros, lo que hice es reducir lo que es la parte de la crónica, de la crítica, la nota del crítico musical, un pequeño texto, una foto, y luego hizo un gráfico arriba en el que explicó todo el concierto. Si os dais cuenta, normalmente esto tradicionalmente hubiera sido, y si no, yo creo que Laura o Pedro, cantidad de gente que hemos trabajado en el mundo del diseño me podría corregir, pero habitualmente se pondría una foto de agencia y se pondría un texto que sería todo pues bueno, la Biblia que ha contado este señor sobre el concierto de Shakira. Bueno, pues el gráfico, ampliando el gráfico, aquí me tengo que mover un poco, lo que hace es, en una línea temporal, cuenta todo lo que sucede en el gráfico, todo lo que sucede en el concierto. Entonces, voy a poner aquí, esto es como Hitchcock, ¿sí o no? Pero bueno. Bueno, entonces, si os fijáis, hay una banda de colores arriba, ¿vale? Esta banda de colores de arriba, que está diciendo cuáles son los colores que predominan en el escenario durante el desarrollo del concierto. Luego viene los bailarines que hay en escena, y se ven qué bailarines hay en escena. Los instrumentos que toca o cómo interactúa Shakira con el público, la escenografía que hay, si hay máscaras o no hay máscaras. Pero sobre todo, aquí hay un gráfico que a mí me llama mucho la atención, que son los aplausos, que son las burbujitas estas, ¿vale? Si os fijáis, el concierto tiene una escala. Empieza tranquilito, sube con una canción que Pienso en ti, no es la de Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán, lo miro a este sector, ¿vale? Ese era un chiste para mayores, ¿vale? Y luego va bajando y luego hay un dueto que tiene que se llama Tortura, que no sé con quién será, y la canción Gitana, que también tiene un poquito de éxito en ese disco,
Y continúa hasta que llega al máximo. ¿Qué canción es? Waka Waka. Eso se lo sabe todo el mundo. Pero bueno, te ayuda a ver un poco cómo es la evolución del concierto. Y luego además, en la parte de abajo, que no sé si la llegáis a ver, yo la veo desde aquí. ¿Veis la parte de abajo que se ven los modelos? No, bueno, pues vale. Se ven como va vestido en cada parte. Es que, bueno, da igual, continuemos. Bueno, analizamos datos que convertimos en conocimiento. Este es un gráfico que hice hace muchos años con Javier Blas, uno de los expertos, yo creo que en aquel momento era el máximo experto en petróleo, por lo menos en España, que ahora trabaja para Financial Times, y entonces él estaba diciendo, él mantenía que la subida del precio del petróleo no respondía a razones políticas, sino respondía a razones económicas. Y a través de este gráfico, contando una serie de hitos, demostramos que el precio del petróleo subía por razones económicas. Este trabajo fue terrible en cuanto a la recopilación de datos, porque no teníamos una base, porque la cotización del petróleo empieza desde 1940, no sé si es 39 o 45. Es o antes de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial. Y no conseguíamos que hubiera una medida o una magnitud común para el precio del petróleo. Pero bueno, es un trabajo que a mí me gusta, es aburrido, pero bueno, que hay una parte para el que quiera bucear en ese gráfico, pueda analizar la información. Tenemos otro caso que es exactamente igual, que es los tipos de interés en Estados Unidos y cómo la Fed sube o baja el precio del dinero en función de determinados acontecimientos. ¿Vale? Es un ejemplo más en el que haces un análisis de datos y lo que haces es lo muestras gráficamente para que se entienda mejor. Esto ocurre a todos los que somos aficionados al fútbol. Yo he de deciros que desde que dejé de trabajar en marca soy aficionado al fútbol. Antes lo odiaba, porque era una obligación, pero bueno. Entonces, cuando vamos a ver un partido, ya sea un partido como una competición entre el Barcelona y el Real Madrid, nos dan datos y nos dicen, valoran a los jugadores, dicen cuáles son sus capacidades de ataque, de defensa, de resistencia. Bueno, verdaderamente los seguidores de fútbol son unos auténticos expertos en el tema. Y además no les puedes engañar, ¿vale? Porque luego te escriben cartas diciéndote, no, Ronaldo resulta que jugó en el Melilla en un partido de, yo qué sé, bueno, que saben muchísimo y que son unos grandes expertos en el tema. Este es un gráfico que a mí os lo pongo porque, sobre todo por el vídeo que viene después. No sé si conocéis, este fue el famoso gol de Maradona y el gol de Messi. A raíz de que Messi marca un gol muy parecido a Maradona, se hace este gráfico. Este gráfico es la versión que hizo Clarín. Nosotros en Marca hicimos una versión antes y luego Clarín la publicó 2 semanas después, pero bueno. Y yo creo que si os fijáis, la trayectoria que hace Maradona es fantástica. Bueno, esto es una manera de analizar también qué es lo que sucedió. Bueno, basta, que yo soy del Madrid, pero bueno. Entonces, si os fijáis, a mí me ocurrió una cosa con ese gol. Yo estaba, cuando Messi marca el gol, yo tengo la costumbre ahora de oír
de oír los partidos de fútbol. Me he acostumbrado y me divierte más oír un partido de fútbol que verlo en la tele. Yo creo que me engancha la radio y cada vez me gusta mucho más la radio. Debe ser como todo el rato estoy con tema visual, pues me he pasado al enemigo. Bueno, pues yo estaba oyendo y de repente en Radio Estadio empiezan a decir igual que el gol de Maradona contra Inglaterra. Y decía, bueno, no puedo creer que haya alguien que tenga una memoria visual que era exactamente ese gol. Pues sí, pues realmente era igual. Y lo estaba diciendo 3 segundos después de haber marcado el gol. Bueno, en definitiva, comunicamos. Y ayudamos a entender el porqué de las cosas. Os voy a poner uno de mis gráficos favoritos. Si habéis tenido a Antonio Piñuela de profesor, seguro que os ha mostrado este gráfico, ¿no? Pues este gráfico es el famoso gráfico del doctor Snow, en el que muestra, o sea, que gracias a este gráfico el doctor Snow demostró que la causa de transmisión del cólera no se transmitía por el aire, sino se transmitía a través del agua. ¿Qué es lo que hizo? En un mapa del Soho de Londres, pintó con puntos las casas donde había habido muertes, defunciones por causa del cólera. Y pintó con unas X, que yo os voy a resaltar en... en rojo no aparecen. Bueno, las X os las marco yo. ¿Veis que aquí hay unas X? ¿Vale? Aquí hay otra X allí, otras X ahí. Y esas X lo que muestran son dónde están las bombas de agua, de extracción de agua, donde la gente se surtía de agua para comer, para lavar, lo que fuera. Y se dieron cuenta, o para beber, exactamente, se dieron cuenta que en torno a esta X había muchísimas más muertes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Analizaron qué pasaba con esa bomba de agua y se dieron cuenta que estaba conectada con las aguas negras que llegaban al Támesis. Entonces demostraron que la causa de transmisión del cólera era a través del agua en mal estado. ¿Vale? Bueno, pero a veces no lo hacemos. Y esto es una crítica hacia la profesión. Y aquí os pongo un ejemplo, que yo siempre hablo de gráfico cachondo. Este es un caso real que me ocurrió a mí en Actualidad Económica. Me mandan un mensaje y me dicen... Es el reenvío de un mensaje que dice: José, te mando un gráfico para el tema... Voy a pasar aquí. José, te mando un gráfico para el tema de las motos. El gráfico yo no lo veo, pero bueno. Como he hablado con Ruth y hay que hacerlo cachondo, ¿vale? Para que veáis el concepto de la infografía, te lo cuento y tú hablas con la infografía, ¿ok? O sea, que el redactor no habla con la infografía, se lo manda al editor gráfico para que hable con nosotros. No vaya a ser que cruzar de un edificio a otro, porque antes estábamos, se fuera a constipar el pobre chaval. Bueno, son los datos de la evolución de ventas y del sector de los ciclomotores en Francia. Allí la normativa entró en vigor en 1995 y ocurre que es un país que, según los expertos, es muy parecido a España en cuanto a sus costumbres de consumo. Se ve que aumentan mucho tanto las ventas como el uso de este tipo de motos. Si pudiera ser que hubiera sitio para un textito en el que yo diría que Francia es muy parecido, que se compran muchas motocicletas, como aquí, que el uso de las motos ha aumentado mucho. Pues eso, el rollo. Fijaros el amor que tiene su trabajo. Dice, pero en unos 150 o 200 caracteres solo. No vaya a ser que me canse bueno, yo qué sé. Y dice, ok, bueno, con lo que sea me llamas. Yo ya te solto el marrón del gráfico, te peleas tú con la infografía. Y dice, pero rapidito, campeón. Eso es lo mejor. Venga, un golpe de ánimo. Bueno, pues eso es real y eso ocurre en las redacciones de los periódicos. Yo ahora que trabajo más con el mundo empresarial me doy cuenta que son mucho más racionales que en los periódicos. Yo les explico a mis clientes que esto es, no tengo información y ellos lo entienden perfectamente, y se involucran mucho más, ¿vale? Bueno, pues este es el gráfico cachondo, pero tenemos otro en la misma línea. Bueno, según Edward Tafte, perdonad, lo que voy a utilizar a gran gurú de la infografía, de la comunicación visual, Edward Tafte diría que nosotros lo que tenemos que hacer es esto, ¿vale? Un gráfico en el que explicamos algo. Pero según Edward Tafte, lo que me está pidiendo el de rapidito campeón sería este gráfico, ¿verdad?
Bueno, pues huyamos de lo que es la decoración y vayamos realmente a lo que es la información. Os decía que tenía una segunda parte. Este es fantástico. Hola a todos. Tenéis que hacer el grafiquito del debate en la red. 38,70 por 35,25. Espero que sean milímetros, porque como sea centímetros, de grafiquito será graficazo más que grafiquito. Los datos son los que siguen, gracias. Y entonces copia el texto del anterior y dice, ¿ha gastado menos este año durante las fiestas navideñas? Sí, 80%. No, 20%. ¿No sería mejor poner un titular que diga el 80% de los encuestados ha gastado más estas navidades? Es mucho más efectivo que una tarta y poner 80-20. O sea, yo soy lector y demando al periódico, en serio. Bueno, voy a contaros el apartado de gráficos estúpidos. Aquí hay un ejemplo de un queridísimo diario con el que he trabajado mucho tiempo y espero seguir trabajando, que es El Universo en Guayaquil, en Ecuador. Y después de muchísimos años haciendo asesoría con ellos, todavía no he conseguido que ellos tienen un equipo excelente que hace unos gráficos fantásticos, pero todavía se les escapan estas cosas y publican esto en portada. Dice, estadísticas, los robos en los colectivos marcan un índice alarmante en la ciudad. Robos en el 2007 por día y robos en el 2006 por día. El por día debe ser muy importante, porque fijaros, poner por día debe ser algo, es lo que más destaca. Pero yo, para entenderlo, tengo que empezar a hacer lo que tenéis que hacer vosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. En el 2007, 7. Vale. Ahora me voy al 2006. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues esto no funciona. Lo que funciona realmente es esto. Esto es lo que se entiende. Y la visualización de datos es para que las cosas se entiendan, no para decorar. Bueno, confusiones visuales. Uno de mis favoritos de la Galería de los Errores es este gráfico. Es un póster que venden por internet sobre el dinero en Estados Unidos, y todo lo representan con cifras. Yo creo que este póster es ilegible, incluso ampliándolo no podemos, bueno, vale, es una foto, es una imagen de internet, pero o sea, este gráfico hay que dedicarle tanto tiempo que, bueno, yo creo que más bien es para colgarlo en un despacho. De todos modos, si alguien lo pone en su despacho, el tipo que tiene ese despacho debe ser un poco aburrido, porque fijaros qué feo es el póster, ¿verdad? Pero bueno. Continuamos. Volvemos al New York Times. Os he enseñado un ejemplo fantástico del New York Times. El New York Times quiere mostrar que tiene más lectores en Internet y hace este anuncio, este gráfico, ¿vale? Y utiliza las famosas bolas que están tan de moda. Yo soy el defensor de la eliminación de las bolas en los gráficos, ¿vale? Porque todo el mundo para hacer los gráficos bonitos, vamos a meter círculos. Circulomanía le llamo yo. Pero bueno, yo creo que este mismo gráfico es mucho más entendible de esta manera y mucho más limpio. Y además incluso mucho más atractivo, porque ellos están utilizando una tipografía que es buena, que es excelente. ¿Por qué no lo hacemos así? Si es mucho más efectivo. Y la señora, además, es que ¿qué pinta esa señora que parece una abogada de una serie americana? O sea, que no sé. Además, le han puesto un poco a aspecto de latina, pues para ver si enganchan a alguien más. Y sobre todo está hablando de un tema internacional. Y bueno, y es que esa mujer es más gringa, no puede ser, como dirían los mexicanos. O sea, que bueno. A mí esto es como yo lo hubiera solucionado de esta manera. Bueno, este es fantástico. Este es un gráfico que lo he puesto, lo iba a eliminar, pero en un momento he dicho, bueno, lo voy a dejar. Este es un gráfico que lleva además un gráfico abajo, bueno, todo un texto abajo, que vosotros no lo veis porque la mesa no os deja, pero que está explicando cómo hay que entender ese gráfico. O sea, si yo tengo que tener un gráfico que luego la explicación es la mitad para entender el gráfico, es todo un texto que ocupa casi la mitad del gráfico, es que algo lo estamos haciendo mal. De estos hay muchos ejemplos en la red. Bueno, continuando la red, todos conocéis la moda del Tower Graphic,
Son esos gráficos que tienes que hacer un scroll tremendo, siempre en vertical, para entender los gráficos. Y la mayoría no son ni gráficos, son un dato y un dibujito al lado. Aquí tenemos el caso de Twitter. Fijaros, pone Twitter tiene 105 millones de usuarios registrados. Yo no sé si en el círculo ese hay 105, supongamos que han pintado 105 personas. Y dice, y recibe 180 visitas de millones al mes. ¿Nos ponemos a contar a ver si hay 180 en la flecha? No, ¿verdad? Bueno, luego pone 300. Todo lo han puesto con dibujitos, iconos. 600. Yo creo que abajo no hay 600 millones. Es que a lo mejor no lo veis abajo. Pero bueno, 175 empleados. ¿Los contamos? A ver si hay 175. No, ¿verdad? Bueno, pues de estos hay muchos gráficos que realmente son, a mí me parecen pamplinas, como diría mi padre, pero bueno. Entonces un día me encontré este gráfico que además fue súper aplaudido en las redes sociales sobre una comparativa de Twitter y de Facebook. Y dije yo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pablo, vamos a intentar hacer un poco de enseñanza, de doctrina. A ver, vamos a hacer un poco de profetas. Pero bueno, nadie es profeta en su propia tierra. Y entonces, ¿qué ocurre? Si os fijáis, esta es ampliación del gráfico. Es confuso porque combina, por un lado, magnitudes que está comparando, o sea, variables de una misma magnitud que está comparando con círculos, luego con el tamaño de los círculos, pero si os fijáis, 88 más 41 no suma 100%. Entonces, lo que está haciendo es un gráfico de barras apoyado en un círculo que luego resulta no ser un círculo, y además que son temas completamente distintos. Lo que ha hecho ha sido traducir una encuesta a una forma visual atractiva. ¿Por qué? Porque en Internet esto es lo que mola. Y este es el de Twitter. Bueno, ¿qué es lo que hice yo? Pues me puse a comparar los datos y lo que hice, lo que hacemos, y por eso lo pongo a ejemplo. Cuando nosotros hacemos visualización de datos, esto es lo primero que tenemos que hacer. Coger un lápiz y un papel y pensar qué es lo que vamos a contar y cómo lo vamos a contar. Y luego lo que hice es esta representación. Pero me di cuenta que esta representación no tendría ningún éxito en Internet. ¿Por qué? Pues porque es un gráfico aburrido. Pero desgraciadamente es la única manera de mostrar de forma eficaz la información. Porque como veis, yo lo que he hecho ha sido hablar de los usuarios y luego, por otro lado, hablar del nivel de estudios, de la edad, de los ingresos y del género, del perfil de sus usuarios. ¿Vale? Bueno, voy a poneros dos ejemplos de... Voy a ver qué tal voy de tiempo primero. Cuarto. Voy a poneros dos ejemplos de Internet. Esto es lo que oíais antes con tanto misterio. Perdonad, me voy a sentar ahora un rato. Como hoy yo soy el que mando, pues hasta dentro de un rato, que vendrá Pedro y mandará él. Vale, a ver, vamos a ver cómo lo conseguimos poneros esto. Vale. Bueno, este es un gráfico reciente de The Guardian que está causando bastante sensación dentro del mundo de la comunicación, porque nos ha gustado mucho. Bueno, veis, no vais a ver una narración, pero lo que está contando es el tráfico aéreo que hay en estos momentos en el espacio. Si os fijáis, el gráfico está montado como si fuera un documental. O sea, lo que nosotros llamábamos antes gráficos multimedia. Tiene diferentes apartados y uno de los apartados que tiene, por ejemplo, es el nacimiento de la aviación. Cuenta cómo empieza con los hermanos, ay Dios mío, Wright, exacto, los hermanos Wright. Y tiene diferentes apartados. Pero lo que es interesante, está utilizando tres canales diferentes. Está utilizando lo que es la gráfica, lo que es la locución y lo que es la interactuación.
sea, está como mandándote la información por 3 vías diferentes. Bueno, os puedo poner más apartados de este gráfico, pero lo que quiero enseñaros, a ver, estas son las claves del futuro y lo que quiero es enseñaros el mapa. Estas son las rutas, fijaros que es increíble. Y estos son los aviones ahora mismo. Esta información se actualiza continuamente. A ver. Ahora. No. Vale. A ver si me deja. Es que la pantalla no me deja ir hasta aquí. Bien. Bueno, vamos a volar un poco ahora. Y ahora lo que hace es una evolución de cómo va a lo largo del día, se va generando ese tráfico aéreo. Bueno, es un ejemplo que quería enseñaros. Os invito a que lo busquéis porque es un gráfico bastante interesante. A ver, voy a continuar porque como los tengo ya abiertos, quiero poneros otro gráfico que va sobre la perspectiva que tiene el hombre del tiempo. Esperad, voy a quitar aquí el sonido de este y me voy aquí. Bueno, esto es un gráfico en el que lo que va a mostrarnos, a ver si me deja entrar. No, tengo que hacerlo más pequeño. No sé qué ocurre. Es que, a ver, ahora se verá. Bueno, lo que hace es, explica la perspectiva que tenemos nosotros en el tiempo comparado, por ejemplo, en las últimas 24 horas. ¿Cuál es nuestra percepción en las últimas 24 horas? ¿Cuál sería esa percepción en la última semana? Fijaros, cómo representan las 24 horas. ¿Cómo sería en el último año? ¿Vale? Y fijaros, pues por ejemplo, tiene una iconografía muy sencilla y muy simpática. Por ejemplo, pues bueno, pues el fin de año, el nuevo año nuevo, un mes, la última semana. Fijaros, veis, es un poco como el gráfico que hemos visto antes de Nigel Holmes, en el que va comparando las pruebas una con otra. El último, sobre respecto del último siglo, cuál ha sido el último año. Pone hitos importantes, pues bueno, por ejemplo, veis, pone el 11 de septiembre, la presidencia de Bush, lo que ha durado, la presidencia de Obama. Bueno, así vais viendo, va haciendo comparaciones y yo creo que es un gráfico que funciona. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es comparando un dato que todos tenemos, que es el tiempo, pero ubicándolo en diferentes situaciones. Bueno, os recomiendo también esta página que es visual.ly, que también está muy bien, que tiene cosas, gráficos interesantes. Pero bueno, hablando veramente de lo que son visualización de datos, os recomiendo esta página de España en Llamas, .es, que es obra de Cibio, que hizo un proyecto en el que accedió a todos los datos de los incendios que había en España y lo que hizo es lo representó en un gráfico interactivo en el que todos, a ver si me deja, ay Dios mío, bueno, veis que aquí tenemos la causa del incendio. Yo puedo poner intencionado, tengo aquí un mapa de España, que lo veis, ¿verdad? El mapa de España lo veis a ver. Pues no me deja el mapa de España, no sé por qué. Vamos a ver si cargando de nuevo la página. Vale, ahora vemos el mapa de España, ya se ve, ¿verdad? Bueno, pues si yo digo causa de incendio total, hay causas de incendio, vamos a ponerle intencionado, ¿vale? Siniestralidad con muertos, la localización, pues por ejemplo vamos a dejarlo en Asturias por cercanía en el mapa,
y la superficie quemada. Bueno, pues si vemos en el mapa nos dice que no hay incendios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque he puesto mucha superficie quemada. Vamos a quitarle muertos. Vamos a ponerlo. Todavía no. Y eso que Antonio y yo habíamos estado en Asturias este año. No aparece. Pues no hubo. Mirad, sí, aquí ya ha habido incendios. Pues bueno, que ha habido pequeñas superficies y puedes irte a... y te da la información sobre ese incendio. Es una manera de tirar de una base de datos que se va actualizando. Vale. Bueno, después de esto, dejemos la red, volvemos otra vez y continuamos. Aquí habéis visto los ejemplos que os he contado. Bueno, pues vuelvo otra vez a Nigel Holmes, ¿vale? Al gurú de la infografía y de la comunicación visual. Bueno, pues Nigel, una de las cosas que dice es que en los últimos tiempos la calidad de los gráficos está siendo mediocre, que estamos más centrados en entretener que en informar. Si os fijáis en el siguiente gráfico me vais a dar la razón. ¿Qué entendéis de este gráfico? ¿Qué creéis que es? ¿Nadie se anima a decirme? Bueno, pues son los números de los funcionarios públicos que hay en los Estados Unidos, en diferentes departamentos, y en rojo, con una pistola, son los que pueden llevar pistola, ¿vale? Bueno, pues yo cuando lo vi al principio dije, wow, antes de que viera el típico gráfico de tags que ahora aparecen, cuanto más grande es la etiqueta, mayor es la cantidad. Dije, anda, qué bien, pero se ha comparado todos los datos, vaya trabajo. Y de repente veo aquí 1018. Pero veo otra cifra, que es 1199, que es parecida, y no, tiene el tamaño que le ha apetecido según le encajaba. Ah, pues aquí tengo un hueco, pues venga, lo hago más grande. Bueno, pues esto no es un gráfico, esto es diseñar algo y además diseñarlo mal para que se entienda mal. En esa línea os pongo el ejemplo de un cliente. Este es un libro de segmentación, el manual de segmentación de una empresa de gran consumo, y mi cliente lo que me pide es que le haga una depuración de esos datos, una guía rápida para que se entere, para que se pueda asimilar la información. En los gráficos que veis aquí se están utilizando códigos confusos porque se están utilizando gráficos de línea con gráficos de barra, con lo que al cliente, o sea, esto no es un gráfico de línea porque realmente no es una evolución en el tiempo. Realmente tendría que ser otro gráfico de barras. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues hicimos este manual en el que simplificamos la información y lo hicimos de forma más atractiva. ¿Por qué lo hicimos de forma más atractiva? Porque es la manera que la gente asimile la información. Y además depuramos la información que realmente nos interesaba y la mostramos de esta manera. Fijaros, gráficos muy sencillos, la definición del perfil del cliente a que nos estamos dirigiendo de forma visual, de forma simpática, con ese tipo de ilustraciones, y todas las variables puestas de forma visual también. Y este es uno de los ejemplos más, ¿vale? Bueno, esta es la empresa con la que participé en este proyecto, y es una empresa que se dedica a trabajar con datos. Y una de las cosas que, hablando ayer con el director de la oficina de Madrid, me decía, el director de INNOS en Madrid, me decía, Pablo, es que para nosotros la visualización de la información es importante porque nos ayuda a descubrir qué recomendaciones le tenemos que dar a nuestros clientes. Os voy a poner un vídeo corporativo que hicimos para ellos en el que explica exactamente qué es lo que hacen, para que veáis lo importante que es el análisis de datos, ¿vale? Vivimos en un mundo de consumo, un mundo en permanente comunicación entre consumidores, comercios y fabricantes. El mercado es cada vez más rápido y nuestros clientes nos cuentan más cosas de diferentes formas y por diferentes canales. Un volumen de datos diario que equivale a 2,5 billones de copias de la Enciclopedia Británica. Tal cantidad de información
es difícil de manejar y provoca indecisión. En Emnos transformamos toda esta información en conocimiento, lo que nos permite aprovechar todo su potencial. Lo hacemos posible a través de dos grandes pilares: un equipo multidisciplinar que combina el enfoque de negocio con un tratamiento científico, con una amplia experiencia en gran consumo y con total flexibilidad de actuación geográfica y tecnológica. Y gracias también a nuestras herramientas 5 estrellas que cubren las necesidades del sector, a nuestras metodologías centradas en el consumidor y a la simplicidad del proceso. Todo esto nos permite sacar conclusiones basadas en hechos objetivos. Estas conclusiones te harán mejorar tus decisiones referidas a precio, surtido, disposición, personalización y promociones, entre otras. Y toda tu organización se beneficiará por un uso inteligente de la información. En definitiva, si aprovechas el ritmo del mercado para descubrir nuevas oportunidades y utilizas las posibilidades de cada canal para transformar los datos en conocimiento, conseguirás que la información no sea un reto, sino un medio seguro para ayudarte en tus decisiones, permitiéndote ser relevante mediante una comunicación y ofertas personalizadas y conseguir anticiparte a las necesidades del consumidor, obteniendo como resultado clientes satisfechos. Es sencillo. Cuando el cliente está satisfecho, todos ganamos. Emnos, ayudando a crecer a distribuidores y fabricantes. Bueno, es que me gusta tanto y siempre me quedo un poco bloqueado, pero bueno. Amor de padre que debe ser. Bueno, os traigo aquí la portada de uno de los últimos reportes de KPMG, y está hablando de lo que es, sobre todo, de Big Data. Ahora, últimamente estáis oyendo hablar mucho, bueno, últimamente, llevamos años oyendo hablar del Big Data. Y es curioso porque las empresas en los últimos 10 años, o sea, 10 años atrás, se preocupaban por la recopilación de datos y hubo muchísima inquietud por recoger datos, hacer acopio de datos, pero realmente no se preocupaban mucho por el análisis. Y en cambio hay una tendencia ahora, que es la que este informe demuestra. Es una encuesta que se hicieron a directores de tecnología y directores de experiencia del cliente, en el que verdaderamente lo más importante no es tener muchos datos, lo importante es tener las herramientas que te permitan hacer ese análisis, ¿vale? Entonces ellos están invirtiendo en análisis de datos. Y yo siempre digo que la visualización es una herramienta más del análisis de datos. Entonces, fijaros, esta es la conclusión que yo saqué del informe, una de las conclusiones que más me gustó, que decía que el 69% de los encuestados, de esos CEOs, o CIOs, perdón, consideran fundamental para planificar sus estrategias y el futuro de sus compañías la recopilación de datos y su posterior análisis. Vale, pensar una cosa, cuando yo digo es, tú recoges información, la analizas, cuando la analizas tienes capacidad de visualizarla y una vez que la visualizas tienes capacidad de transmitirla de forma mucho más eficaz. Vamos a ver, yo siempre digo una cosa, si tú tienes un problema y eres incapaz, o bueno, no eres capaz de dibujarlo, ese problema, difícilmente puede tener solución. ¿Por qué? Porque no llegas a comprender ese problema. Vale. Y yo siempre digo una cosa, cuando tú quieras analizar algo, dibújalo, o sea, préstale atención, préstale un poco de tiempo. No hace falta que dibujéis, que hagáis un dibujo excelente. Si dibujar con 4 cajas o ordenar la información es muy sencillo. Bueno, para continuar, ya estoy acabando, estoy en la parte final, o sea, os lo vais a perder la parte final, os lo recomiendo.
Bueno, Nigel Holmes, vuelvo otra vez a Nigel Holmes, que ha sido gran protagonista de esta charla, dice que nuestra misión es hacer que los hechos, procesos y datos sean entendibles más fácilmente. Bueno, para ello os voy a poner un ejemplo, y con esto estoy cerrando el speech, un ejemplo real de un trabajo que hemos hecho hace poco. Todos conocéis el trasvase Tajo Segura, a lo mejor no lo conocéis en profundidad. Este es un proyecto que hice con colaboración, que me encargó Llorente y Cuenca y que trabajamos para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Me lo he aprendido. Entonces, lo que teníamos que explicar el trasvase Tajo Segura y cuál era el impacto que tenía. ¿Cuál era el problema? Pues bueno, la presencia que ellos tenían en Internet es una presencia que no es muy moderna. Es un proyecto, además, complejo, porque tiene tintes políticos y, además, dependiendo de dónde se vea el trasvase, es bueno o es malo. Y, además, es un tema que ahora mismo está pendiente bueno, yo creo que la ley ha seguido adelante y va a seguir viendo trasvase de Tajo Segura durante mucho tiempo. ¿Qué acciones fueron las que hicimos? Bueno, pues primero lo que hicimos es una sesión de trabajo con las personas implicadas en el proyecto, en el que nos marcamos un objetivo que era mostrar qué significaba el trasvase y cuáles eran sus beneficios. ¿Vale? Y lo que hicimos es pensamos a quién nos íbamos a dirigir. Hicimos un ejercicio de empatía, que es una de las técnicas que utilizamos nosotros, en el que hablamos de qué oye, qué piensa y qué ve. Y luego generamos preguntas, ¿vale? Y con esas preguntas lo que hicimos es las estructuramos. Y nos dimos cuenta de las preguntas importantes que había que contar. Fijaros que yo todavía no he hablado en ningún momento de datos. Y nos dimos cuenta que respondiendo a las preguntas lo que necesitábamos era datos, información que nos ayudara a contar esa historia. ¿Cuál era el impacto del trasvase sobre la economía nacional? Y para eso lo que hicimos es, Llorente y Cuenca encargó a PricewaterhouseCoopers este informe, en el que es un informe de bastantes páginas, en el que se analiza realmente cuál es el impacto del trasvase. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Pues nosotros hicimos una propuesta en la que primero que hicimos es una visualización de esos datos, de los principales datos de una forma gráfica, y además íbamos a hacer un vídeo en el que íbamos a explicar todos esos datos que la gente es incapaz de asimilar en un informe como el que habéis visto, a no ser que bucees dentro de él, y que son muy áridos. Vamos a contarlos de una manera diferente, una manera atractiva. ¿Cuál fue la solución? Pues bueno, fue la infografía que hicimos, en el que en una A3, esto es una A3, tienes los principales datos del trasvase seguro, y es una manera atractiva de hacerlo, está en la red, puedes acceder a él. Y después hicimos este vídeo. El sol, la tierra y el agua nos dan la vida. La suma de estos elementos, junto a la agricultura, nos han permitido desde siempre obtener riqueza de nuestro entorno. El sureste español es uno de los mayores productores de frutas y hortalizas del mundo. La excelente combinación de sol, tierra y agua hace que el levante de nuestro país se conozca como la huerta de Europa. Pero sin aportes externos de agua, este territorio no tendría vida. Desde 1978, el acueducto Tajo Segura contribuye a potenciar la riqueza agrícola de la zona. Una gran infraestructura que trae agua desde el río Tajo hasta la cabecera del Segura y la distribuye a las zonas regables. Una gran obra de ingeniería que conduce el agua a lo largo de 292 kilómetros de canales, acueductos y túneles. Agua trasvasada que abastece a más de 2,5 millones de personas y de la que se emplea hasta un máximo de 400 hectómetros cúbicos anuales en regadío. El canal del trasvase garantiza el suministro de agua a 150.000 hectáreas dotadas con los sistemas más modernos de producción agrícola,
y en las que se introducen continuas innovaciones que permiten aprovechar cada gota al máximo. Las comunidades de regantes distribuyen el agua a sus regantes, quienes a su vez riegan con sistemas avanzados de control que permiten producir, por ejemplo, 8 kilos de productos hortícolas por metro cúbico de agua, mientras que con los sistemas tradicionales se producen solo 3 kilos. El trasvase es un modelo de rentabilidad económica. Los 80.000 regantes han contribuido a crear una agricultura de calidad y competitiva, que aporta 2.364 millones de euros al PIB nacional y que genera más de 100.000 puestos de trabajo, de los que el 70% corresponden a agricultura. 80 años después de ser ideado, el trasvase sigue permitiendo compartir recursos en España, de los que todos nos beneficiamos, porque agua es riqueza y porque agua es vida. Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Como veis, es una manera diferente de dar una batería de datos y que verdaderamente la gente cuando vea este vídeo se conciencie de la importancia del trasvase. Como decíos, como cosa curiosa, el canal de difusión no fue YouTube, o sea, de hecho está en la página web de trasvasetajosegura.com, pero verdaderamente los regantes nos pidieron distribuirlo por WhatsApp y hicimos una versión y ellos lo están distribuyendo por WhatsApp y está teniendo más repercusión por WhatsApp que por Internet. O sea que pensaros que todos podemos tener un propio canal de comunicación a través de nuestro teléfono móvil. Bueno, conclusiones. En definitiva, lo que yo quiero es que cuando nosotros comuniquemos algo o descubramos algo y lo mostremos al resto de la gente, voy a utilizar una ilustración de Zem, que siempre la utilizo, es uno de los mejores ilustradores que tuvo The New Yorker. Entonces, esta es una ilustración que él utiliza para hablar del poder de la imaginación. Pero yo lo hablo para lo que es hablar del poder de la comunicación o cómo realmente sea la comunicación. Cuando yo represente una margarita, lo que quiero es que el resto de la gente interprete que es una margarita. Me permito siempre la osadía de retocar esta ilustración suya, pero esto es lo que verdaderamente tenemos que conseguir. ¿Vale? Y, por supuesto, la claridad lleva al entendimiento. Cuando tú eres capaz de analizar esos datos, eres capaz de dibujarlos, te va a ayudar a clarificar la información. Y, por supuesto, al entendimiento. Y el entendimiento, por supuesto, lleva resultados. Pues nada, muchísimas gracias y perdón por tanto tiempo de charla. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos un poco de tiempo.